Después de lo del teléfono, ya no era el mismo. No es que antes estuviera tranquilo. Nadie está tranquilo en un barco donde las reglas te prohíben mirar al agua. Pero al menos había una parte de mí que aún se aferraba a la idea de que todo era una especie de malentendido cósmico, que quizás el chasquido metálico era una pieza suelta del casco, que quizás el pasillo se alargaba porque estaba cansado y mi percepción me jugaba malas pasadas, que quizás los arañazos de la bodega 3 eran ratas. Ratas muy grandes, ratas con sentido del ritmo, pero la llamada del teléfono no admitía explicaciones racionales. El jefe de máquinas estaba vivo. Nunca me había llamado. Algo había imitado su voz. Algo sabía mi nombre. Algo había hecho que un teléfono de baquelita se calentara hasta casi quemarme los dedos y que de su auricular brotara una risa que no era risa, que era un bebé ahogándose bajo el agua. Así que sí. Después de lo del teléfono, ya no era el mismo. Me volví paranoico. O más paranoico. Cada ruido del barco era una amenaza. Cada sombra en un pasillo era una criatura esperando. Cada tripulante con el que me cruzaba me parecía ligeramente incorrecto. Un parpadeo demasiado lento, una forma de caminar que no terminaba de ser humana. Un reflejo en una ventana que no coincidía con los movimientos reales. Sabía que no todos eran criaturas. Al menos, no todavía. Pero ya no podía mirar a nadie sin preguntarme si seguía siendo humano, sobre todo después de lo de Mar, la chica de la cafetería. La chica que se había sentado frente a mí con su coleta tirante y su sonrisa triste. La chica cuyo reflejo me miraba mientras ella miraba su plato. La chica cuya mandíbula se desencajó 1 centímetro de más. No la había vuelto a ver desde aquel día. Al menos, no de cerca. A veces la vislumbraba al final de un pasillo, o en la cubierta de popa. Siempre de lejos, siempre de espaldas. Pero nunca me acercaba. Nunca la llamaba. No quería comprobar si seguía siendo Mar o si ya era completamente otra cosa, así que me refugié en la rutina. Rondas nocturnas. Comidas en silencio en la cafetería. El camarote con la luz encendida. Y las reglas. Siempre las reglas. Las leía cada noche antes de acostarme, como quien reza. Las repasaba una y otra vez hasta que casi podía recitarlas de memoria. Regla A: no mires al agua. Si escuchas el chasquido, acelera pero no corras. Si el pasillo se alarga, cierra los ojos y cuenta hasta 5. Regla B: no mires por la mirilla del contenedor. Regla C: si te cruzas con alguien cuyo reflejo no coincide, di: tengo prisa. Disculpe y pasa rozando la pared. Regla D: si el jefe de máquinas te llama por teléfono, cuelga. Regla E: aquella noche, la tercera después de lo del teléfono, no podía dormir. Literalmente no podía. Cada vez que cerraba los ojos, la risa del bebé bajo el agua volvía a sonar en mi cabeza. Cada vez que el barco crujía, pensaba que era el auricular calentándose otra vez, así que me quedé despierto. Estaba sentado en la litera, con la espalda apoyada en la pared fría y las rodillas contra el pecho. La luz del camarote estaba encendida, por supuesto. La música sonaba a bajita por el altavoz del móvil, que había conseguido cargar después de 3 días sin batería gracias a un enchufe que encontré en la lavandería. Era una playlist vieja de rock. AC/DC, Guns N' Roses. Nada de Queen. Queen estaba terminantemente prohibido. Miré la hora. Las 3:15 de la madrugada. La peor hora. La hora en que el mundo está más muerto. La hora en que, según había leído en alguna parte, el cuerpo humano está en su punto más bajo de energía, la hora en que la mente es más vulnerable. Y entonces la vi. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Mis ojos estaban cansados, secos de tanto mantenerlos abiertos. Parpadeé un par de veces para enfocar. Bajo la puerta del camarote se proyectaba una sombra. Era normal que hubiera sombras bajo la puerta. La luz del pasillo siempre se filtraba por la rendija, a veces con la silueta de alguien que pasaba camino de su camarote. Pero esto era diferente. Esta sombra no se movía. Estaba completamente inmóvil. Como si lo que fuera que la proyectaba estuviera plantado justo al otro lado de la puerta, de cara a ella, esperando. Y no era una sombra humana. Lo primero que noté fue la cabeza. O más bien, la falta de ella. La sombra no tenía cabeza. Era un torso, unos hombros, y luego nada. Donde debería estar el cuello y la cabeza, solo había un corte abrupto, como si alguien hubiera recortado la parte superior de la silueta con unas tijeras. Lo segundo que noté fueron los brazos. Tenía más de 2.
En el lado derecho, un solo brazo, larguísimo, con dedos que se alargaban como agujas. En el lado izquierdo, dos brazos que nacían del mismo hombro, uno más corto que el otro, retorcidos en ángulos que no eran naturales. Tres brazos. Sin cabeza. Inmóvil, contuve la respiración. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que la cosa al otro lado de la puerta podría oírlo. La sombra no se movía. Seguía allí. Inmóvil. Esperando. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿30 segundos? ¿Un minuto? No lo sabía. Había perdido la noción del tiempo. Solo podía mirar esa sombra sin cabeza, esos brazos imposibles, y preguntarme qué demonios estaba pasando el otro lado de la puerta. Y entonces recordé la regla me la sabía de memoria. La había leído tantas veces que las palabras aparecieron solas en mi cabeza. Durante sus horas de descanso, si la luz del pasillo proyecta una sombra bajo su puerta y esa sombra tiene más de 2 brazos, o carece de cabeza, o permanece inmóvil por más de 1 minuto, encienda todas las luces de su camarote. Ponga música a volumen moderado, cualquier cosa con voz humana funciona. La sombra se irá. No apague las luces en lo que resta de noche. Duerma con ellas encendidas. La sombra llevaba inmóvil más de 1 minuto. Tenía más de 2 brazos. Carecía de cabeza. Cumplía todos los requisitos. Me moví despacio. Muy despacio. Como si el más mínimo ruido pudiera hacer que la cosa al otro lado de la puerta decidiera que ya había esperado bastante. Toqué la pantalla del móvil y subí el volumen. La música pasó de ser un susurro de fondo a llenar el camarote. Welcome to the jungle. We got fun and games. Axl Rose. No era precisamente una nana, pero tenía voz humana. Eso era lo importante. La sombra no se movió. Pero algo cambió. Una vibración en el aire. Como si la música la hubiera molestado, me levanté de la litera. Descalzo. Las baldosas estaban frías. Fui hasta el interruptor de la lámpara de escritorio y lo encendí, aunque ya estaba encendida. Luego fui a la pequeña lámpara de lectura sobre la litera y también la encendí. 3 fuentes de luz. El camarote parecía un quirófano. La sombra seguía allí, pero sus bordes empezaron a difuminarse. No se fue de golpe. No se desvaneció como un fantasma de película. Fue más sutil y más horrible. Los bordes de la sombra empezaron a temblar, a disolverse, como tinta china derramándose en un vaso de agua. Pequeños hilillos de oscuridad se desprendían de la silueta y se arrastraban por el suelo, alejándose de la puerta, y la sombra se hizo más pequeña, más tenue, más transparente. Durante 1 minuto entero, la cosa al otro lado de la puerta se resistió a irse. Podía sentirlo. Podía sentirlo de alguna manera, como una presión en el pecho, como un zumbido en los oídos. Era una presencia. Una inteligencia, algo que me estaba observando a través de la puerta y que no quería marcharse, pero la luz y la música estaban haciendo su trabajo. La sombra se encogió. Se deshizo. Se convirtió en un charco de nada bajo la rendija de la puerta, y luego desapareció. Me quedé de pie en medio del camarote, con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Axl Rose seguía cantando en el móvil. Las luces seguían encendidas. La rendija bajo la puerta solo mostraba el brillo anaranjado de las lámparas de emergencia del pasillo. Esperé. 1 minuto. 2 minutos. 5. Nada. La sombra no volvió. Me senté en la litera. Me pasé las manos por la cara. La barba me estaba creciendo descuidada. Los ojos me escocían. La boca me sabía a metal. No lloré. No esta vez. El miedo era tan grande que se había comido mis lágrimas. Esa noche no apagué las luces. Ni el móvil. Ni la lámpara de escritorio. Ni la lámpara de lectura. Las 3 fuentes de luz iluminaban el camarote como un árbol de Navidad infernal. La música siguió sonando, canción tras canción, hasta que la batería volvió a agotarse y el móvil se apagó. Pero las luces siguieron encendidas. Me tumbé en la litera. No dormí. Me quedé mirando la rendija de la puerta, esperando que la sombra volviera. No volvió. Pero supe, en ese momento, que volvería. Quizás no esa noche. Quizás no la siguiente. Pero aquella cosa estaba allí fuera, en algún lugar del barco, esperando. Y tarde o temprano encontraría otra forma de entrar. Me giré hacia la pared. Cerré los ojos, aunque no sirvió de nada. La luz de las 3 lámparas me atravesaba los párpados. Ya nunca volvería a dormir a oscuras. Ya nunca me sentiría seguro, porque ahora sabía que las reglas no solo estaban en el papel.
Las reglas eran el eco de todas las veces que alguien había sobrevivido antes que yo. El TCM-3. El TCM-2. Todos los Daniels que habían pasado por aquel camarote antes que yo. Y si ellos habían escrito esas reglas, era porque ellos también habían visto la sombra bajo la puerta. Y quizás algunos de ellos no habían encendido las luces a tiempo. Me pregunté qué habría sido de ellos. Me pregunté si aún estaban en el barco, en alguna bodega, en algún camarote sellado, con la mandíbula desencajada y los ojos fijos en una puerta por la que ya nunca saldrían. El Atlas siguió navegando en la noche, imperturbable, y yo me quedé despierto, con la luz encendida, escuchando el silencio que la sombra había dejado atrás.